Con razón de los videos que se han hecho frente a temas de responsabilidad extracontractual del Estado, me han preguntado que qué se indemniza, cómo se indemniza cuando uno lleva un proceso contra el Estado, digamos en este caso por reparación directa. Entonces, en respuesta a eso que me han estado preguntando, hago este video con la intención de manera muy breve, tratar de explicar qué se indemniza y cómo se indemniza, que es prácticamente lo que me han preguntado. Entonces, en otros videos anteriores hemos hablado de la responsabilidad del Estado, en los temas de reparación directa, hemos tocado asuntos de huecos en la vía, hemos tocado otros escenarios relativos a privación injusta de libertad. Bueno, hemos hablado, digamos en términos generales, de reparación directa, no precisando caso a caso, pero sí incluidos en algunos videos. Y en ellos pues hemos hablado que hay lugar a solicitar a una reparación del daño. Entonces, con ocasión de esa reparación a la que uno tendría derecho, o el afectado, la víctima y sus familiares tendrían derecho, habría que decir qué se indemniza y cómo se indemniza. Primero, ¿qué se indemniza? Se indemniza en términos generales el daño y el perjuicio causado, es decir, el daño que se genera en el momento del hecho, lo que en algunos contextos doctrinales se llama daño evento. También se busca la indemnización de aquellos perjuicios, es decir, aquella situación perjudicial o dañina más bien, o aquella situación que genera un detrimento, pero que surge con ocasión del daño, es decir, es posterior, es una consecuencia del daño que se ha generado. Entonces, eso nos lleva a hablar de unos conceptos básicos de daño. Digo básicos para no alargar el video entrando en explicaciones sobre todos los diferentes daños, porque, como ya lo dije, en otros videos también hemos explicado más o menos qué es el daño. Hay un video específicamente sobre el daño dentro de la responsabilidad extracontractual. Pero bien, esos daños entonces, ¿qué se buscan indemnizar? Se indemnizan por vía de una decisión judicial, es el juez el que reconoce la indemnización a la que se tenga derecho, a la que se crea tener derecho. No obstante, también haber una instancia que aunque digamos es muy subutilizada por el Estado, existe que es la conciliación prejudicial. Eventualmente, si en ella se llega a algún acuerdo, pues ya digamos se reparará el daño, pero a instancias de la voluntad del Estado, ya no por una decisión judicial, salvo pues que obedezca a precedentes, a sentencias de unificación, y que el Estado pues diga, bueno, vamos a indemnizar porque lo más posible es que en este caso nos condenen, y quiera hacerlo, pero pues es muy extraordinario. El Estado es un pésimo conciliador. Dicho lo cual, entonces, cuando se indemniza, cuando se busca una indemnización, se busca pues que por vía judicial, por regla general pues, se reconozca un daño causado. Estamos hablando de la reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por supuesto que habrá otros contextos que buscan la indemnización, que son las pólizas de seguros, que es en instancias administrativas y demás. Pero digamos que en este evento, entonces, acudiendo a la jurisdicción contencioso, es decir, ante el juez contencioso administrativo, él va a buscar entonces, en la medida en que se le logre demostrar dentro del proceso, la indemnización a que tenga derecho la víctima o las víctimas, tanto la víctima directa como las indirectas. Es decir, quien resultó afectado con el hecho, así como su contexto familiar, sus hijos, su esposa, compañera permanente, hermanos, padre, madre, abuelos y demás personas pues, que puedan llegar a tener derecho frente a esa situación. ¿Cómo se indemniza? ¿Qué se indemniza? Veníamos hablando, entonces se indemniza en consecuencia con lo que he dicho, un daño material y un daño inmaterial, o lo que llaman de otra manera un daño patrimonial y un daño extrapatrimonial, es decir, uno que se causa a los bienes, uno que es cuantificable en dinero con una mayor exactitud, es decir, los que pueden ser generados como daño emergente, lucro cesante también, el que se deja de percibir, aunque el lucro cesante también en buena parte está ligado pues al daño inmaterial. En los casos pues en que ese daño califica o digamos da la intensidad del daño y los salarios mínimos indemnizables, entonces también dependerá mucho pues de lo que se haya descrito en lo que termina siendo un lucro cesante. Pero ese daño material implica una cuantificación cierta de dinero, es decir, yo sé qué daño me hicieron, la plata que dejé de recibir con ocasión del hecho porque trabajaba y tuve que renunciar a mi trabajo, o perdí mi trabajo con ocasión del hecho,
o la familia se ve afectada pues por esa situación, de manera que yo teniendo un salario, o la persona pues teniendo un salario determinado, podrá cuantificar con mayor certeza hecho. Cuando los daños también ocurren sobre cosas o bienes y son cuantificables en dinero, pues yo puedo darle un valor a las cosas, yo puedo darle un valor económico a los bienes generalmente, a un carro, a una motocicleta, a una vivienda, pues puedo generalmente darle un valor económico. Según pues las circunstancias del mercado, el lugar donde se ubique, las condiciones en que esté, pero digamos que en términos generales puedo apreciarlo. Pero cuando se trata de daños inmateriales, esos daños comúnmente uno dice o suele decirlo, pues es que no hay dinero que logre pagar un perjuicio material, es decir, cómo valoramos el perjuicio moral, cómo valoramos el daño que se le causa a la persona, cómo estimamos el perjuicio que hoy, en mi criterio erróneamente, el Consejo de Estado ha denominado daño a la salud, donde ha metido en un paquete un poco de daños distintos al moral. Entonces, ¿cómo cuantificar ese daño moral, ese daño a la salud? Lo que yo suelo integrar en ese daño a la salud como vida de relación, daños estéticos y demás que relacionados con la salud podrían involucrarse para intentar acogerse a la jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿Cómo cuantificarlos? Digamos que medir la intensidad del daño en cada sujeto pues es algo bastante difícil, porque hay quienes puedan padecer una tristeza, un dolor mucho más profundo que otra persona que esté en las mismas circunstancias dañinas o en las mismas circunstancias de daño causado. Entonces, lo que ha intentado hacer la jurisprudencia es fijar unas tablas donde ha determinado, por ejemplo, en casos de privación injusta, entonces según el tiempo de la privación, asimismo se estiman unos salarios que, para llegar a reconocer la indemnización a que haya lugar. También por los vínculos consanguíneos que existen, entonces las tablas generalmente dicen, bueno, si es el hijo tanto, si es la mamá, se reconoce en esta cuantía o en este salario, si es el hermano, si es un tío, si es el abuelo, etc. Entonces se va dando un valor determinado a cada tipo de daño. Es decir, cada vez se cierra más la posibilidad del arbitrio juris y se crean unas tablas, unos rangos de daño, que digamos que en un debate más profundo podrá uno cuestionar de qué tan pertinente sea determinar el daño inmaterial con unas tablas cuando dependerá mucho de la intensidad del perjuicio causado. Lo que quiero entonces significar es que se indemnizan los daños causados, se indemnizan normalmente los daños materiales e inmateriales. ¿Y cómo se indemnizan? Normalmente o por vía de un proceso contencioso administrativo, en estos casos de reparación directa ante la jurisdicción contenciosa, pues obviamente si corresponde al marco del derecho civil, pues será ante un proceso, será frente a un proceso civil ante la jurisdicción ordinaria, y asimismo ante la penal cuando, por ejemplo, acudan como víctimas o como lo que se ha llamado también como parte civil. Cuando concurra en esa parte, pues también habrá lugar a una indemnización y también la adoptará un juez, pero que también hemos dicho que se puede por vía de conciliación prejudicial o extrajudicial llegar a un acuerdo que intente indemnizar el perjuicio, reparar el daño que se ha perpetrado, y que desde luego existen instrumentos jurídicos para que las indemnizaciones o reparaciones se hagan sin necesidad de juicios, si así las partes lo concertan o a bien, pues bien, tienen a bien poder concertar entre la víctima y la compañía de seguro, llegando a un acuerdo sin necesidad de ir a un proceso judicial. También podrán de esa manera. Pero insisto, dado que la pregunta iba más perfilada a cómo se hace ante la justicia, qué se indemniza y cómo se indemniza, pues esas son las formas en que se hace ante los jueces contenciosos administrativos. Con ocasión de un proceso de reparación directa de responsabilidad extracontractual, el juez ya determina, según lo que se pruebe dentro del proceso, ese daño material y ese daño inmaterial, a qué tiene derecho el demandante, cuáles se van a reconocer y cuáles no se van a reconocer, qué pretensiones se van a conceder y cuáles no. Dependerá mucho entonces del criterio judicial e, insisto, de lo que se demuestre en el proceso. Si yo voy a solicitar un daño psicológico, pues entonces dentro del contexto del daño a la salud, pues tendré que tener la prueba que evidencie esa situación, salvo de pronto el daño moral, que sí está un poco más ligado pues al daño que naturalmente sufre la persona por la ocurrencia del hecho, pero también se necesitará que esté respaldado pues por el acontecimiento, por el hecho, el daño, el nexo causal, las pruebas pues, para que el juez más o menos identifique cuál fue la intensidad del daño. Entonces digamos una valoración de medicina legal o una de junta regional de calificación que me diga, mire, los porcentajes de pérdida de capacidad son estos, y otro de medicina que me diga si hay daños permanentes o transitorios. También evaluaciones para ver cómo quedó la persona en su condición emocional,
y demás. Entonces ellos me irán estructurando la intensidad del daño que se va a solicitar. Ese es el qué se pide y cómo se pide.